Hola chicos, buenos días. Bienvenidos una vez más a una clase de historia. Hoy vamos a continuar con el siguiente tema, tomando en cuenta lo que esta línea de tiempo que estamos manejando por el tema de que no he podido identificar qué temas han estado viendo, pero más o menos vamos a seguir trabajando en lo que corresponde a la página 94 y 95 del libro. Recuerde que esta clase es para los de tercero de bachillerato. Espero conocerles pronto, chicos, y vamos a trabajar lo que son las principales escuelas económicas, la escuela estructuralista y la escuela neoliberal, y todo esto correspondiente al siglo XX. Entonces, como la clase anterior, chicos, voy a proyectarles unas diapositivas. Voy a seguir tratando de explicar más o menos lo que corresponde a esta escuela estructuralista, cómo se desarrolla, en qué se divide, para quién es beneficioso, para quién no, y también parte de lo que es la escuela neoliberal. Vamos a ir analizando estas diapositivas y bienvenidos, chicos. Tenemos, chicos, las principales escuelas económicas, estructuralista y neoliberal. Vamos a ver lo que corresponde el día de hoy a la escuela estructuralista, dentro de lo que es el siglo XX. Bien, tenemos como un preámbulo importante, chicos, en América Latina, qué es lo que sucedió, ¿no es cierto? Ya para el siglo XX entendemos o tenemos que identificar básicamente lo que correspondió a que se culminaron varios procesos independentistas. Recuerden, uno de esos procesos independentistas en América Latina fue, y uno de los más importantes, el proceso de la Revolución Cubana, uno de los procesos independentistas, ¿no es cierto? En este siglo XIX, se consolidan los gobiernos democráticos. Ya para iniciar el siglo XX se consolidan estos gobiernos democráticos, es decir, que obviamente el pueblo es partícipe de las elecciones de un gobernante. ¿Ya? Tenemos también un nuevo sistema comercial que es el exportador y básicamente promueve el desarrollo comercial exportador que cada uno de los países tiene que tener con el mercado mundial. También se convierten los gobiernos en gobiernos independientes porque su economía se debe manejar de manera individual para poder proponer todos los productos que tienen como sería su base fundamental para poder exportar y depender de eso para mejorar su economía interna. Todo esto, chicos, eh, se, se puede dar o estos gobiernos latinoamericanos, o sea, asumen esta proposición, digámoslo así, latinoamericana de asumir todas estas medidas políticas y económicas para afrontar un problema económico básicamente que existió en este año 1830, que fue la crisis financiera o conocida como la Gran Depresión. Al existir esta crisis económica financiera a nivel de todo el mundo, los países latinoamericanos tienen que trabajar de manera individual para poder sobresalir y que afrontar de una manera adecuada su crisis económica y comercial. Entonces, a partir de esta crisis financiera, América Latina en este siglo XIX y hay siglo XX empiezan a enfrentar estas crisis económicas individuales con este modelo nuevo exportador, agroexportador, podríamos decirlo así. Con esta introducción, ahora sí vamos a ver, chicos, lo que corresponde a lo que es la escuela estructuralista. Si hablamos dentro de un contexto económico y comercial, surge esta nueva ideología estructuralista, esta nueva escuela económica estructuralista. Eh, Hay varios autores que hablan acerca de esta escuela estructuralista y lo que básicamente quieren identificar es el desarrollo económico de América Latina y superar los diferentes problemas que tuvieron o que existieron para el año de entre el 1940 y 1950. Y todo esto en base al desarrollo, primero, podríamos decirlo aquí, de las nuevas industrias. Miren lo que dicen los estructuralistas. Lo que proponen es profundizar la industrialización en América Latina y reducir la dependencia, el depender de otros bienes manufacturados, es decir, de potencias. Nosotros ya no depender como región
región latinoamericana de las potencias de productos manufacturados, es decir, todo lo que ellos podían manufacturar, no, podían manufacturarnos a nosotros como población latinoamericana. Ya ellos querían, la escuela estructuralista lo que quería es establecer que ya no dependamos de eso. Otra cosa que establece es que no dependen de la importancia de bienes de capital e insumos, el crecimiento no se verá afectado por la falta de moneda extranjera. Esto era básicamente algo importante dentro de lo que corresponde a la escuela estructuralista, pero se desarrolló de esta forma. Genera más puestos de trabajo la escuela estructuralista, mejora los salarios y logra una mayor integración social. Entonces, ¿quién es el que debe fomentar aquí el proceso, todo el proceso para que se pueda cumplir estas nuevas medidas? Es el Estado. Debe tener un rol fuerte y activo. El Estado básicamente es el encargado de promover o de cambiar esta ideología económica, comercial, para mejorar todos estos aspectos que acabo de mencionar. Ahora, la escuela estructuralista, obviamente, chicos, habla de varias cosas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de centro y periferia, como tenemos en la diapositiva, estamos hablando estrictamente del modelo estructuralista. Del modelo estructuralista. ¿Y a qué corresponde cuando hablamos de centro y periferia? Como dice aquí en la diapositiva. Dentro de la escuela estructuralista, dentro del modelo estructuralista, propone que que el centro incluye a todos los países que exportan productos industriales y tecnológicos de alto valor. Es decir, que estos países realizan inversiones más allá de sus fronteras. Cuando un país tecnológicamente avanzado, industrialmente avanzado, la única forma de mejorar y de incrementar su capital es invirtiendo más allá de sus fronteras. Estados Unidos, Europa Occidental y Japón son reconocidos por ser países centro, denominados centro. Nuevamente les digo que este modelo estructuralista propone un modelo económico basado en esta pequeña distinción, ¿no? Hay una distinción aquí entre lo que es centro y periferia. Ya habíamos hablado, o ya les había comentado, que el centro lo componen todo lo que son las potencias mundiales, todo lo que son las potencias mundiales, con altos niveles de industrialización, y ellos inclusive no tienen desempleo, tienen bajos niveles de desempleo. Y por otro lado tenemos también la periferia. Vamos a ver. Miren lo que corresponde a la periferia. La periferia, en cambio, se identifica con aquellos países especializados en la producción y exportación de materias primas, ¿ya? Es decir, son países que están recién creciendo, recién creciendo. Es lo único que pueden hacer es exportar sus materias primas. Y el más claro ejemplo es nuestro país, digámoslo así, para estos años. Nosotros producíamos cacao, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros producíamos este cacao como materia prima y esta materia prima era llevada hacia Europa. En Europa tenían toda la industria y allá lo transformaban a este cacao en lo que corresponde a lo que son chocolates y dulces, y ellos empacaban estos chocolates y dulces y nuevamente regresaba a América Latina como producto sellado para venderlo al consumidor en un precio más alto. Ejemplo más básico: nosotros vendemos el cacao a $1 a Europa. El cacao es procesado allá en Europa, Francia, Italia, España, Alemania, y al procesarlo y cambiarlo toma otro valor. Esta materia prima regresa a nuestro país con un valor más agregado. Es decir, lo que nosotros vendimos en $1 nos viene a costar aquí más o menos unos 3, por poner un ejemplo para que se entienda lo que es la periferia, que se identifica con aquellos países especializados en la producción y exportación de materias primas o productos industriales, ya que no tienen mucho valor. Por ejemplo, África, Asia Meridional y buena parte de Centroamérica y América del Sur. Y todavía hay algunos países actualmente que dependen todavía, ¿no?, de esto, que dependen todavía de esto. Y creo que podríamos nosotros evidenciar que todavía sí hay parte de países americolatinos que todavía dependen de esto, del exportar materias primas. Entonces, las diferencias entre centro y periferia no se reducen mucho con el paso del tiempo, sino puede decirse que se acentúan, por lo que sería bueno establecer un estado más organizado
¿Y para qué se debería especificar un Estado más organizado? Para que aplique pues políticas públicas de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos países periféricos. Entonces, los estados o los gobiernos deben especializarse en crear políticas públicas para mejorar las condiciones industriales de cada uno de estos países periféricos. Por lo tanto, la dualidad o la división de centro y periferia es un modelo de organización territorial de cientos de sistemas económico-políticos, como un resumen, también conocida como la teoría de la dependencia. ¿Por qué teoría de la dependencia? Porque los países que exportan la materia prima dependen de la industrialización de los países que ya tienen mayor capital, tecnología e industria. Creada poco después de la Segunda Guerra Mundial, la dualidad entre lo que corresponde a centro y periferia está directamente relacionada con la dualidad industria y agricultura. Entonces, al estar relacionadas las dos, es decir, el trabajo de los agroexportadores, de los pequeños, digámoslo así, pequeños países exportadores, dependen mucho de los países centro, de los que tienen todo lo que corresponde a industria y tecnología, y su distribución mundial de acuerdo a determinados sistemas de división internacional del trabajo. Por lo tanto, chicos, también podríamos determinar algo importante, que el centro industrialmente está organizado y esto es para satisfacer las necesidades internas de cada país, es decir, Japón, en este caso, que es una potencia industrial, está básicamente organizada para satisfacer las necesidades internas de ese país. El comercio exterior y además también son capaces de producir maquinaria. eh, y esta maquinaria obviamente va a ser necesaria para el desarrollo industrial interno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros como estudiantes, o ustedes como estudiantes deberían ponerse a entender y darse cuenta de que al tener nosotros todos los recursos económicos que tenemos, al tener toda la materia prima que tenemos, deberíamos especializarnos, o los gobiernos centrales deberían especializarse en cambiar esta ideología y en ponerse a crear nuevas industrias, nueva maquinaria para nosotros ya no depender de las potencias y poder cambiar este nuevo sistema. Podríamos decir que de una u otra forma en la actualidad hay varias cosas que sí han cambiado, pero que no han cambiado en una totalidad, sino porque no somos potencia. Si me hago entender. Ya. Entonces, miren, la organización del centro y periferia utiliza la dualidad centro-periferia para sostener que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial. Pero este diseño desigual y perjudicial, los únicos que se proponen este diseño desigual y perjudicial somos nosotros mismos. ¿Ya? Los países que no quieren con sus estados o sus gobiernos desarrollarse. Para los países no muy avanzados, como aquí menciona, miren, la dualidad centro-periferia o nace o se crea para decir que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no muy avanzados, a los que se les ha asignado un rol periférico, es decir, están lejos de lo que corresponde a una producción avanzada o una industrialización. Obviamente estas materias primas tienen un valor agregado muy bajo, que no corresponde al valor real que debería tener esa materia prima, en tanto que las decisiones fundamentales se adaptan en países centrales a los que se ha asignado la producción industrial de alto valor agregado. Repito nuevamente, los países centrales son los que le dan el valor agregado a una materia prima de un país periférico, y esto lo que fortalece es la industria y la tecnología del país central. Lo que pasa con el país periférico es que ayuda a mantener la economía de ese país, no lo ayuda a superarse. La única forma de llegar a un cambio es mediante el gobierno central o mediante los estados latinoamericanos que cambien esta ideología y que se conviertan ya no o que ya no sigan siendo países periféricos, sino que más bien de a poco, con un cambio gradual, vayan convirtiéndose en países centro. Porque pongámonos a pensar, jóvenes, en el Ecuador tenemos un montón de cosas, productos, y podríamos tener industrias grandes que podrían llevarnos a convertirnos en lo que es un país central, un país centro.
Miren, ahora, la escuela estructuralista tiene tres principios. Y estos tres principios también los puede identificar usted en el libro en la página 95, que corresponden y dicen así. El primero que nosotros vamos a hablar, obviamente, después de entender que el principal problema para los estructuralistas es que enfrentan que los gobiernos latinoamericanos, para los gobiernos latinoamericanos, es decir, es la falta de un capital, digámoslo así, que les permita comercializar sus productos y producir una maquinaria necesaria para desarrollarse de manera industrial de una forma interna. Ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema que tienen todos los países periféricos, el que no pueden tener un capital que les permita comercializar sus productos y producir una maquinaria necesaria para desarrollar industrias y mejorar la calidad de los productos, fomentar una tecnología mayor. Eso es lo que no les permite a los países periféricos desarrollarse. Por eso esta escuela estructuralista propone estos tres principios. Y el primero que dice que el flujo de dólares dentro de las naciones, aquí perdón, me he comido una E, dentro de las naciones latinoamericanas, tiene que estar fomentado o depende del auge comercial de las exportaciones de materias primas de cada país latinoamericano. La falta de dinero, la falta de capital para importar, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Cuál es la principal lo que se fomenta al no poder tener el suficiente capital? Lo primero que se ocasiona es el desempleo. Y entonces al existir un desempleo, lo que sucede a continuación es el declive de cada industria, de alguna industria es el declive de esas industrias. Y esto conlleva a que obviamente existan deudas. En este caso, por ejemplo, las industrias se endeudan con los bancos internacionales y lo único que hacen es satisfacer las necesidades de estas industrias, pero lo hacen en dólares. Lo que hacen es endeudarse para satisfacer esas necesidades, pero provocan algo que es imperante, que es el desempleo y por ende el declive de cualquier industria. Entonces, el flujo de dólares dentro de las naciones latinoamericanas tiene que depender del auge, recuerden, tiene que depender del auge de la exportación comercial de materias primas. Segundo principio, ¿qué es lo que necesita para evitar la dependencia de potencias mundiales? Por ejemplo, América Latina lo que debe hacer es incrementar el proceso de industrialización en cada uno de los países. El momento en que América Latina incremente ese proceso de industrialización en cada país, ya no será una dependencia la que necesite de otras potencias mundiales. Pero, ¿cómo podemos llegar a entender cómo se puede evitar esta dependencia? Para esto, los gobiernos, como les había dicho, los gobiernos tienen que encargarse de manera activa, que el proceso de desarrollo de esta nación sea gradual y principalmente el proceso educativo, el proceso tecnológico, tienen que ser los más importantes para esa nación para que el desarrollo de esa sociedad sea integral. Es decir, para que esa sociedad se pueda desarrollar y tenga que evitar la dependencia de potencias mundiales. Entonces, ¿de quién es básicamente la obligación para no depender de las potencias mundiales? Es simple y llanamente de los gobiernos latinoamericanos. Ellos son los encargados de crear proyectos de manera activa, de desarrollar programas nuevos, educativos, de invertir en lo que es tecnología y de esa manera fomentarán un desarrollo para evitar la dependencia de las potencias mundiales. Este es el segundo principio de la escuela estructuralista para el siglo XX. Y por último tenemos el desarrollo comercial de cada país. Y ya, el desarrollo comercial de cada país ya no debe depender únicamente de las potencias denominadas potencias centro, países centro, sino también de los países de periferia. Es decir, que asimismo como nosotros como región debemos también depender de los países que están en la periferia, de los países que son parte de nuestra región. Para esto es imperante o importante promover la integración regional. El momento en que se promueve la integración regional se da un desarrollo comercial en toda la región latinoamericana.
Y en el momento en que se da esta integración regional, se da un beneficio comercial y de un desarrollo y un beneficio económico para todos los países latinoamericanos. El momento en que la región se fortalece, este fortalecimiento promueve o posibilita un desarrollo comercial acorde a todas las necesidades de las potencias centrales. El momento en que se desarrolla cada uno de los países latinoamericanos, el desarrollo comercial hacia las potencias centro va a ser igual. Entonces, chicos, más o menos un poco de lo que corresponde a la escuela estructuralista es lo que acabamos de ver en la clase del día de hoy. Espero les haya gustado un poco de acerca de lo que les he explicado, de lo que corresponde a la escuela estructuralista. Espero que tengan un excelente día y muchas gracias.